Bueno, buenas tardes. Agradezco en primer lugar a la Comisión Directiva por esta invitación y especialmente a Carlos Baquer, que me convocó, y cuando me convocó conversamos sobre lo que iba a ser esta presentación. Y bueno, de ahí surgieron estas 4 diapositivas. Mi presentación van a ser estos 4 puntos. El primero va a hacer referencia al impacto que la disminución de los ingresos, producto de la Niña, tiene la capacidad de pago de las empresas. El segundo punto es, en función de ello, cómo encarar, qué hacer el plan de siembras 2018-2019. El tercer punto va a ser cómo financiamos ese plan de siembras 18-19. Y el cuarto punto que le pedí a Carlos Baquer que me dejara presentar algo tiene que ver con la competitividad del sector. Cuando medimos los resultados de la empresa agropecuaria, física y económicamente, sabemos que no es el resultado de un año, sino que eso representa el resultado de por lo menos 5 años. Ahora lo que les voy a presentar es los presupuestos de un grupo de empresas de la zona sudeste, de las cuales el 45% son mixtas y el 55% ganaderas, que preparamos todos los años, en este caso a principios del año 18. Ahí ustedes pueden ver, en primer lugar, los ingresos proyectados por hectárea, 20.000 pesos, los gastos directos que vamos a tener en las actividades, el margen bruto resultante, los gastos indirectos que se proyectaban para el año, incluyendo el aumento del impuesto inmobiliario, lo que daba un primer resultado por producción. A ese resultado por producción debemos deducir el impuesto a las ganancias, que por la reforma fiscal de diciembre pasó al 30%, y los retiros, que como son todas empresas familiares, el productor y su familia viven del campo y todos los meses hacen un retiro que a fin de año lo colocamos en el balance como una distribución de utilidades, pero financieramente le va exhaciendo a la caja de la empresa todos los meses. Y de esa manera llegamos a la capacidad de pago teórica que iba a tener en el año 18. A esto, por supuesto, habría que sumar el cierto endeudamiento, que el promedio de las empresas, el 70% de las empresas están endeudadas con capitales operativos y cuyos intereses representaban 924 pesos por hectárea, de tal manera que la capacidad de pago real de ese grupo de empresas era de 621. Ese dinero podría aplicarse a pago de deuda, a más capital de trabajo, a retirarse, a invertirse, pero en este caso está volcado sobre una disminución de la deuda que de 4.400 pesos pasa a 3.779. A este escenario le apliqué una reducción en los ingresos del 30%. ¿De dónde surge esta cifra? De 55 millones de toneladas de soja pasaríamos a 37, 38. De 48 millones de toneladas de maíz pasaríamos a 37, 38. O sea, este número que voy a poner ahora no responde a un valor real estadístico, sino que es una suposición, un escenario, porque quiero que ustedes vean cómo queda la capacidad de pago de la empresa luego de haber disminuido esos ingresos en ese 30%. Ahí ven que de 20.000 pesos la empresa reduce sus ingresos reales en el año 18 a los 14.600, un poquito menos de gastos directos porque hay menos fletes, menos cereal a transportar al puerto. Los gastos indirectos quedan tal cual, de tal manera que el resultado de la empresa con esa disminución de casi el 30% es virtualmente cero. O sea, una reducción en los ingresos exactamente del 28,6% traduce a esta empresa en un resultado por producción cero. Naturalmente, los retiros hay que seguir afrontándolos, porque eso no dependen de la empresa, sino que dependen del empresario y su familia. Con lo cual, va a haber un resultado negativo, una capacidad de pago negativa de 2.000 pesos, que más los intereses que tampoco se pueden afrontar, lleva a una necesidad a una necesidad financiera de cerca de 3.000. ¿De dónde puede salir ese dinero? Puede haber reservas, puede haber ventas de activos y aportes del empresario, o puede ir a deuda. En este caso, lo estoy planteando como que va a deuda. Por lo tanto, los 4.400 pesos iniciales quedan transformados en 7.000. Fíjense ustedes el daño que le hace a las finanzas de una empresa una reducción del 28% de los ingresos. Y tengan presente que la ley de emergencia prevé
un apoyo al productor que demuestra que sus ingresos se redujeron en un 50%. Y es un desastre cuando demuestra que se reducen en un 80%. Y cuando realmente un 28,6% es un verdadero desastre. Hasta acá, forenses. Miramos el cadáver y lo analizamos. Ahora me gustaría tirar algunas ideas acerca de cómo encaramos la próxima campaña. ¿Qué hacer? Por supuesto, lo primero que se me ocurre pensar es que somos productores, somos profesionales productores, sabemos lo que es lo que sabemos hacer, tenemos una empresa agropecuaria probablemente descapitalizada, pero lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es seguir mirando a la empresa en su fase productiva. Apostar a que el año 19, con todo lo que se ha dicho en el día de hoy acerca de las contingencias climáticas que pueden venir y todos los resguardos que ustedes se pueden imaginar, pero apostar a la campaña 19. En ese punto de vista, la sugerencia siempre es la misma. Elijamos las actividades que vamos a sembrar por su margen bruto. Cada uno sabrá en su zona, en su región, cuáles son los costos de los cultivos, cuáles son los rendimientos esperados en estas condiciones que se habló hoy, cuáles son las distancias al puerto y cuáles son los precios esperados. Probablemente, por suerte, hemos tenido una mejora en los valores, que ha tenido su costo naturalmente, una mejora en los valores de los productos para la campaña que viene, con lo cual los resultados económicos que estamos tirando son un poco mejores que los que veníamos proyectando para el año 18. Eso nos da ánimos. La combinación de un mayor endeudamiento y buenos precios es natural que nos lleve a la conveniencia de tomar precios en los mercados a términos, de cualquier manera que ustedes se puedan imaginar. En esencia, en el plan de producción 18-19, el mensaje es este. Primero lo económico y después lo financiero. Primero armemos en nuestro establecimiento el mejor programa económico que nos permite ganar la mayor cantidad de dinero. Y luego imaginemos la arquitectura financiera necesaria para llevarlo adelante. La arquitectura financiera necesaria arrancaría con el concepto de que hemos perdido capital. Hemos perdido capital y necesitamos entonces un mayor endeudamiento, o mayor deuda, o mayor financiamiento, como quieran llamarlo. Podríamos dividirlo en bancario y no bancario. En el bancario, naturalmente, tendríamos que pedir un mayor aumento de los créditos, pero nos encontramos con un tema de las presentaciones, las carpetas, las calificaciones, los límites que imponen los bancos, a veces por cuenta propia y a veces por reglamentaciones del Banco Central. Lo que vamos a estar presentando el mes que viene, cuando cerremos el balance, es los ingresos del año 17. Y nosotros necesitamos más plata. Una forma de presentarnos y solicitar esos fondos adicionales es mostrar los ingresos del 19. Los ingresos del 19, que es lo que vamos a obtener de nuestras siembras, están en función del año 17 probablemente cerca de un 50% más entre la apreciación del tipo de cambio y la suba de los mercados a término. También, cuando vayamos a solicitar estos fondos al sistema bancario, tengamos presente los plazos, porque lo que nos ha pasado en la campaña actual nos llevó, no me detuve a ponerlo, pero ustedes lo vieron abajo de todo, que el nivel de endeudamiento con que este grupo de empresas estaría llegando necesita 5 años para saldarlo. De tal manera que sepamos que el financiamiento que vamos a solicitar este año va a traspasar el año que viene. Iremos pagando y renovándolo. Y, por supuesto, aspirar a tener las mejores tasas posibles, por lo menos neutras con respecto a la inflación. No bancario. Hay un sinnúmero de posibilidades que estos años hemos tenido niñas, niños y otras cosas que nos han llevado a imaginarnos diferentes fuentes de financiamiento. En los insumos, sobre todo en el fertilizante, hay que mencionar los canjes. ¿Por qué lo veo con mucho agrado en este momento? Porque han subido los mercados. Estamos con un $175 el maíz abril del año que viene. Estamos con un 306 la soja. Estamos con un $190 diciembre el trigo. Creo que son valores muy buenos si los relacionamos con una urea, que ayer me pasaban 370, 380 o un diamónico. Son valores buenos para los canjes. ¿Qué tal si hacemos esos insumos, los restamos de la cuenta de fondos y lo aplicamos ya a comprometer una parte de la cosecha?
Otra fuente de financiación en otros insumos, sobre todo los agroquímicos, tienen que ver con las tarjetas y con otras fuentes. Las tarjetas están dentro de las calificaciones bancarias, así que es probable que eso no tengamos demasiados incrementos. Pero las insumeras o los proveedores de agroquímicos también están en el problema de que tienen que vender y tienen que cobrar. Así que es muy probable que también otorguen algunas alternativas financieras con valores o con cheques de pago diferido que deberíamos aprovechar. Todas esas cosas nos restan de la cuenta de liquidez. En el tema de las labores agrícolas, la mayoría de las empresas trabaja con contratistas. También hemos tenido de estas algunos eventos en el pasado. En esos casos, como en este año, habrá que sentarse con el contratista y ver de qué manera facturar y abonar en el momento de la fumigada, desparramada de urea o siembra o pasada del rolo, un porcentaje de la labor, porcentaje que le cubra al contratista de los gastos reales que él tiene, 50-60%, y el resto combinar de facturarlo y abonarlo a la cosecha previamente ajustado por la UTA o el gasoil. Con respecto a los impuestos nacionales, ahora, como dije hace un ratito, en el mes de junio, ustedes van a presentar las ganancias del año 17. Es probable que tengan un saldo de declaración jurada que hay que abonar y también se va a disparar automáticamente los anticipos de ganancias que van a tener que ingresar entre julio y febrero del año que viene. Así que ahí la recomendación sería, reúnanse con su contador, hagan un buen tax planning, conozcan los números y prevean las alternativas posibles. Por supuesto que una de las posibilidades son reducir anticipos, pedir la reducción de anticipos, justificándolo claramente. Y por último, en los costos fijos, donde están también los retiros, yo creo que la empresa agropecuaria ha hecho mucho, porque venimos batiendo crisis desde hace más de 30 años, y yo creo que hay poco para hacer en este caso. Dos conceptos, análisis particular de cada uno, habrá que hacerlo, siempre es conveniente. Un equipo, yo creo en el profesionalismo y una empresa que tiene un equipo profesional es un valor que no es fácil desprenderse porque después no lo van a recuperar. Dentro de los costos fijos está el inmobiliario. Conversando sobre esta charla se me ocurría que las provincias podrían diferir los pagos de estas cuotas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, este año son 4 cuotas, hemos pagado una. Las 3 cuotas que quedan en aquellos productores que puedan optar, para pasarlas al año que viene con una tasa de interés. Por supuesto que para no desfinanciar la provincia, a lo mejor la provincia puede agarrar todas esas boletas y entregárselas a algún banco o al Banco Provincia, por ejemplo, y comprarlas con una tasa de interés. Pero la verdad es que el sector necesita echar mano a todas las fuentes de financiación posible. Finalmente, y creo estar dentro de los 15 minutos, quisiera cerrar esta charla hablando un poquito de competitividad. O sea, quisiera en el final de la charla levantar la mirada del 18 y 19 y, como dije al principio, el resultado de nuestra empresa es el resultado de 5 años. ¿Qué podemos hacer para que en los próximos 5 años esa vara suba un poco y estemos un poquito mejor? Competitividad se puede definir de muchas maneras. A mí me gusta en criollo definirlo como vender más con menores costos. O sea, que si mejoramos el ingreso y bajamos los costos, somos más competitivos. Por supuesto que el seguro multirriesgo climático está dentro de estas posibilidades. Pero yo quiero referirme a otras cosas. El impuesto la inflación, llamada inflación, para mí es claramente un impuesto inflacionario, que a ustedes les pica, lecheros, 30 días, 2%. Venden los terneros 60 días, 4%. Tienen la plata a la cuenta del cerealista, 2% mensual. Nos quejamos de ingresos brutos, que es el 1%, y estamos pagando un impuesto inflacionario que no logramos en este bendito país poderlo encajar. Es un valor que debemos trabajar. Los impuestos distorsivos que gravan, por supuesto, el primero, las retenciones, se ha hecho muchísimo, se han eliminado casi todas. Probablemente tengamos que hacer un poquito de fuerza para que se adelanten este 6% que estaba previsto hasta a fin de año, que se adelante hoy, por lo menos, para que el productor mejore un poquito sus finanzas.
Las inversiones en infraestructura, que pero digamos, concretamente, un puerto más eficiente le permite al productor recibir mejor precio. Nosotros capturamos valores del mercado internacional y el puerto es el puente entre el camión que llegó al puerto y el barco que se va. Puertos eficientes es más dinero para el productor, más precio FOB. Caminos transitables significa poder suplementar los tambos, poder llegar con los agroquímicos en el momento que tengo que llegar con el fungicida. Infraestructura. La competitividad de los servicios públicos, desde las tasas viales municipales hasta lo que ustedes pueden tener en este momento en la cabeza. Lógicamente, no sé, y me pregunto cuando preparo estas cosas, si hay consenso ciudadano acerca de la necesidad de todo esto. El gobierno lo tiene claro, pero a veces el empuje de la sociedad es muy importante. El gobierno está trabajando muy bien en esto, ha creado las mesas de competitividad en las cuales tenemos que todos nosotros participar y volcar todas estas cosas. Para concluir, la búsqueda de la competitividad es un desafío público-privado, por eso quería acuñar este nuevo valor. En vez de PPP, que está de moda, que son los proyectos público-privados, yo creo que deberíamos empezar a hablar de la competitividad público-privada. Si somos más competitivos, esto nos ayudará a mitigar el efecto climático. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Jorge.